Saludos, saludos, les habla Johnny Navarro. En este video les quiero presentar unas herramientas para calcular derivadas. La derivada de una función como tal. Si usted se aprende estas herramientas, son las propiedades como tal, ya con eso va a poder hacer muchos ejercicios de derivada. En realidad no es difícil, la cuestión es cómo tú lo estudias. Primero que nada tienes que aprender a ver constante. ¿Qué es una constante? Una constante es un número. El número 6, raíz de 2, pi, e a la pi. Todos estos son constantes. Y si te piden calcular la derivada de eso, pues la derivada va a ser 0 porque son constantes. Es importante también que tengas presente la notación. Cuando está f de x, aquí te están diciendo cuál es la variable independiente. La variable independiente es la x. La variable con respecto a cuál tienes que derivar es la x. Si tú ves otras letras por ahí, pues se supone que esas letras van a ser constantes, a menos que se especifique otra cosa, otro tipo de derivada que vamos a ver más adelante. Así que es importante mirar aquí quién es la variable con la cual usted quiere derivar. La segunda regla, la segunda herramienta es la potencia. Reconocer que tienes x, es tu variable y está elevado a un exponente que puede ser 2, 20, 4, negativo 1 medio, 3, cualquier número racional o cualquier número real puede estar ahí. Y entonces lo que se hace es el exponente se pasa al frente y se le resta 1 al exponente. Se coloca la misma base y se le resta 1. Eso es lo que dice la regla de la potencia. La tercera es si tienes una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ahí no va a haber mucho problema. Pero acá cuando llegamos a estas dos reglas, que son la derivada de una constante por una función y la derivada de una multiplicación de funciones. Aquí en esta parte hay dos tipos de multiplicaciones. Está la constante por función y están las funciones. Es importante que usted reconozca las constantes. Ya, constante por función, la constante se queda y se deriva la función. Y función por función, entonces debe aplicar esta regla. Derivo el primero, el segundo se queda quieto, más el primero y derivo el segundo. Otra forma de escribir esta partecita de aquí, muchas veces lo escriben G' y después escriben la F. También es válido porque la multiplicación es conmutativa, ¿ya? Y la del cociente sería prácticamente la de la multiplicación, pero se le cambia el signo aquí a menos y lo de abajo se eleva al cuadrado. La derivada del de arriba, el de abajo se queda quieto, menos el de arriba se queda quieto y derivo abajo. Y vuelvo y repito, esto a veces lo escriben así para cuando vayan a multiplicar, a simplificar a la parte algebraica sea un poco más fácil. Entonces, esas son todas las herramientas, son 6 nada más. Y usted cuando vaya a calcular una derivada, usted debe preguntarse, ¿qué tengo ahí? La número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Y ya con eso usted va a resolver cualquier problema de derivada hasta el momento, porque después viene la regla de la cadena, pero ya vamos para allá. Número 1, ¿cuál es la primera? Si tienes una constante. Número 2, si tienes la derivada de una potencia, x a la n. El número 3, la derivada de la suma. Número 4, producto. Número 5, cociente. Y la otra, constante por función. Y la última, ya, y tenemos todas. Vamos a unos ejemplos para afianzar un poquito esto. Aquí todos estos ejemplos, pues, son bien sencillos, pero en la medida que usted lo practique y usted estudie con las reglas como tal, o sea, mentalizándose, repitiendo, ¿qué puedo aquí? ¿Qué tipo de función tengo aquí? Ah, esto es un número, esto es una constante. La derivada de una constante, pues, es 0. Aquí, ¿qué tengo? 3pi medio. Aquí hay estudiantes que a veces cogen 3pi medio y lo ven como una división. No, eso es una constante. La derivada, ¿cuánto es? 0. Raíz de 2, ¿cuánto es la derivada de eso? G' de x es 0. Esta función que está aquí, que es bien básica y bien importante, a veces los estudiantes se confunden. ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1. ¿Y eso por qué? Por la potencia. Aquí la que se aplica es la potencia. Arregla la potencia y quedaría x a la 0. Aquí, x a la 8, ¿cuál se aplica? ¿Qué tengo ahí? Tengo una potencia. Se aplica la de la potencia.
¿Qué tengo aquí? Una potencia. ¿Ya? En esa medida identifique usted cuál de las reglas va a aplicar. Y lo demás pues sale más fácil. La derivada de esto sería 8x y le resto 1. Aquí a veces el estudiante coloca menos 3. No, se baja el exponente y se le resta 1. Menos 4 menos 1 da menos 5. Si lo quiero colocar con exponente positivo, entonces sepa que debe bajar la x para que quede con exponente positivo. Aquí lo mismo que tengo acá, tengo una potencia. ¿Qué tengo en este? Así como está, eso no parece potencia, pero aprendimos en cursos básicos que la raíz cuadrada significa exponente 1/2. Y esta yo les recomiendo que se la aprenda. Ok, hágala con todos los pasos una vez. ¿Ya? Vamos a hacerla. Entonces la derivada va a ser 1/2 x y le resto 1/2 menos 1 me da menos 1/2. No quiero exponente negativo, entonces lo paso en la parte de abajo y quedaría x a la 1/2. Y x a la 1/2 es raíz de x. Entonces yo les recomiendo que esto se la aprenda. La derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 veces la raíz de lo que tenga ahí. Raíz de lo que usted vea. ¿Ya? Más adelante lo va a usar. Se va a acordar de mí. Esta otra derivada también es importante que se la aprenda rápidamente. Aquí los estudiantes a veces dicen, aquí tengo una división. No, una división no. ¿Qué tienes arriba? Arriba tienes una constante. Entonces aquí es preferible reescribir esta función como x a la menos 1. Porque arriba tienes una constante, no tienes problema. La subes con exponente negativo y ahora la derivo, pasa el menos 1 al frente y le resto 1. Daría x a la menos 2, entonces daría menos 1 sobre x a la 2. ¿Cómo me la aprendo? La derivada de 1 sobre x es negativo 1 sobre x a la 2. Después puedes tener 4 sobre x, bueno, negativo 4 sobre x a la 2 y así sucesivamente. En este otro ejemplo, ¿qué tenemos? Bueno, nos preguntamos, aquí tengo un 3 y por x a la 5. El 3 es un número, una constante por una función. La constante se queda y se deriva x a la 5, que sería 5x a la 4. Entonces la derivada de esto es eso. Ahora simplifico y me da 15x a la 4. Esta es la respuesta. Pero más importante que la respuesta es el procedimiento. Es preguntarse, ¿qué tengo ahí? ¿Qué es eso? Esta función que usted ve ahí, esta función que usted ve ahí, antes de hacer cualquier cosa. Menos 3 medios por, menos 3 medios es una constante, entonces se debe quedar por la derivada de x a la 2, que es 2x. Esto es la derivada. Lo otro es simplificar y queda que negativo 3x. Esta es la... Y esta de acá, la última, la constante se queda y derivo x a la 3, que sería 3x a la 2. Se cancelan los 3 y quedaría que g' de x es pi por a por x a la 2. Y no se me ha olvidado la derivada de esto. Lo mismo, el 3/4 pasa al frente y le resto 1 a 3/4. 3/4, voy a escribirlo por acá, 3/4 menos 1. Entonces convierto esto en denominador común y daría a la menos 1/4. No quiero exponente negativo, entonces lo escribo en la parte de abajo. Déjame escribir bien acá el 4. Aquí quedaría 3/4 x a la 1/4. X a la 1/4. Y ya, esta sería la respuesta. Calcular la derivada de cada función. Entonces lo mismo, ¿qué tenemos aquí? Yo veo ahí una suma, pues entonces apliquemos la regla de la suma. Dice, debo derivar cada pedacito. ¿Qué tengo aquí? Tengo una constante por una función, sería 3 por 2x. Aquí tengo una constante por una función, menos 5, y la derivada de x es 1. Y la derivada de 8, que es 0. Así que esto va a terminar como 6x menos 5. Esta es la derivada. Acá en este otro ejemplo, ¿qué tenemos? Lo mismo, tenemos una suma, pues aplico la regla de la suma. Pero esta no la he trabajado todavía, así que déjame reescribirlo primero. Esto sería 6, la raíz de x la puedo dejar porque ya te dije, apréndetela. Y esta déjame escribirla como x a la menos 2 más 10. Ahora sí puedo derivar. La derivada de una constante, aquí tengo una constante por una función, se queda el 6.
Y la derivada de raíz de x dijimos que era 1 sobre 2 la raíz de lo que tengo ahí, la raíz de x. Más el 3 es una constante, se queda. Y la derivada de x a la menos 2 es, el menos 2 pasa al frente, la x se le resta 1 y daría menos 2 menos 1 daría menos 3. La derivada de 10 es 0, no se escribe. Al simplificar, simplifico el 6 con el 2, me queda 3 sobre raíz de x, menos 6, tengo un exponente negativo, lo escribo en la parte de abajo. Y esta sería la respuesta. Vamos a otros ejercicios. Aquí calcular la derivada, nos preguntamos qué tenemos aquí. Cuando usted tiene paréntesis, acostúmbrese a ver el paréntesis como una sola cosa. Entonces aquí tengo un paréntesis, una sola cosa, aquí tengo otra sola cosa y entre los dos hay una multiplicación. Por lo tanto, debo aplicar la regla de la multiplicación. Derivo el primero, el segundo lo dejo quieto. El primero lo dejo quieto y derivo el segundo. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces en el proceso de derivar el primero me pregunto, ¿qué tengo ahí? Tengo una constante por una función. Eso sería 5 por 2x. 5 por 2x. Esa es la derivada del primero porque la derivada es 7, 0. Y este se queda quieto. 2x a la 3 menos 3x. No hago nada ahí. Más, ahora el primero se queda quieto. 5x a la 2 más 7. Y derivo el segundo paréntesis. Esa derivada daría 2 por 3x. 2 por 3x daría 6x. Menos 3 por la derivada de x, que es 1. Recuerde que aquí en esta parte tiene constante. Hay una constante por una función. Lo mismo acá, constante por función. Y eso es lo que estamos aplicando acá. Al simplificar, esta es derivada, me va a quedar 10x que multiplica a 2x a la 3 menos 3x. Y aquí esto, bueno, si uno quiere seguir simplificando, debería hacer propiedad distributiva aquí, aquí, y después hace distributiva acá, y después simplifica el reguero ese que tiene ahí. Pero muchas veces lo que se quiere es que el estudiante simplemente identifique qué operación tiene y aplique la regla correcta, la regla del producto en este caso. Este ejercicio lo voy a dejar ahí para que usted lo haga. Tiene una multiplicación también. Déjame terminar este para que quede con todo. 5 por 6, 30 simplificado, porque a veces el álgebra al estudiante le cuesta. 5 por 3 menos 15x a la 2. 7 por 6, 42x. 7 por 3, negativo 21. Ahora aquí me daría 10 por 2 daría 20x a la 4 menos 30x a la 2 más 30x a la 3 menos 15x a la 2 más 42x menos 21. Ahora buscamos los semejantes. Empezamos con el x a la 3, no tiene, x a la 4 no tiene, tenemos este x a la 2 con este x a la 2, solamente hay uno. Así que la derivada va a ser ¿cuánto? 20x a la 4 más 30x a la 3 menos 45x a la 2 más 42x menos 21. Esa sería la derivada. ¿Ya? Simplificada. Si te la piden simplificada, tienes que llevarla hasta aquí. Si no hay que simplificarla, pues simplemente uno la deja hasta aquí. Aquí tenemos ahora calcular la derivada de cada función. Lo mismo, nos preguntamos, ¿qué es esto? Esto es un cociente. ¿Qué es esto? Esto es un cociente. Bueno, hay que aplicar la regla del cociente. Y vamos a simplificar para que el ejercicio se quede completo. Entonces, la derivada de un cociente dice, el de abajo debes elevarlo al cuadrado. Derivas el de arriba, daría 2z. El de abajo se queda quieto. Viene menos, contrario de la suma hay menos. El de arriba lo dejo quieto ahora. Y derivo abajo, que sería 2z. Entonces, lo que decía es que a veces recomiendan ponerlo primero, porque cuando lo derivaste te dio un monomio. Entonces, por eso colocan a veces este primero. Pero en el anterior ejercicio no hubo diferencia. Míralo aquí. Aquí está la función y aquí está la derivada, que me da un binomio. Así que da igual ponerlo al frente, ponerlo atrás, da lo mismo. Así que, nada. Simplificando, el denominador sigue. Abajo no se hace nada, no se ponga a expandir, no se ponga a hacer regueros. Aquí daría 2z a la 3 más 2z aplicando la propiedad distributiva. Y aquí hay que tener cuidado con ese menos, este menos. Entonces uno multiplica 2z por z a la 2, 2z a la 3. Con el menos queda menos.
negativo 4 por 2z daría negativo, pero con el menos me dice que lo cambie a 8z. Simplificando sigo. Tengo 2z a la 3, con 2z a la 3 se cancela, tengo 8 y 2, tengo 10z dividido entre z a la 2 más 1 elevado al cuadrado. Y esta sería toda la derivada. Recuerde que antes de aplicar la regla del cociente o la regla del producto, es posible que de pronto se pueda simplificar. Si este ejercicio se puede simplificar, se simplifica lo más que se pueda. Como lo mostré en el repaso, cuando tenía funciones trigonométricas, a veces había una división, pero era preferible simplificar y quedaba algo más sencillo. ¿Ya? Aquí este ejercicio de multiplicación, la parte C, se pudo haber hecho también, en vez de multiplicar, aplicar la regla del producto, pude haberlo hecho multiplicando primero, es decir, aplicando la propiedad distributiva y después derivando, aplicando la derivada de una suma. ¿Ya? Pero hay que leer las instrucciones del ejercicio porque a veces le van a pedir, use la propiedad, la regla del producto, use la regla del cociente para calcular las siguientes derivadas. Y con esto terminamos esta parte introductoria. Esta es la referencia. En el próximo video voy a hablar de derivadas de funciones trigonométricas. Recuerden que esto que acabamos de hacer son herramientas, son la base. Si usted aprende a estudiar, aprende a ver la derivada, como son 6 cositas nada más, 3 y 3 acá. ¿Cuáles son? Si tengo una constante, aprenda a identificar. Constante, potencia, la regla de la suma, la regla del producto, la regla de una constante por una función y la regla del cociente. Con eso ya listo, sabe derivar un montón. Muchas gracias por su atención. Si te gustó el video, dale